Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos Somos Diseño, el podcast, volumen 2. Este episodio es un episodio fantástico, porque vamos a hablar de magia. De la magia, y no vamos a hablar de Harry Potter para aquellos que dijeron, ¿magia? No, vamos a hablar de la magia detrás del diseño. Güey, y nadie dijo Harry Potter, ¿verdad? Seguramente. ¿Quién sabe? A lo mejor y sí. Igual y sí, a lo mejor tenemos por ahí algunos fans de Harry Potter. Creatividad hay en esas películas. Magia hay. Y es que magia hay en la industria creativa. Porque Totalmente. La verdad es que los diseñadores hacemos magia, amigos. Pero hoy va a venir a hablar con nosotros una mujer talentosísima y aparte que es ahí Curadora, directora creativa. Y está muy padre porque esta temporada creo que tenemos, sin demeritar a los perfiles masculinos que estamos también teniendo como invitados, pero es emocionante ver cómo temporada tras temporada, incluso en la selección del festival, vemos mucho más mujeres presentes, ¿no? Claro, y aparte es muy bueno porque también mostramos a todas esas mujeres que también tienen esas dudas, que tienen esa incertidumbre de ¿podré hacerlo? Así que mira, ya, sin más preámbulo, voy a cumplir mi fantasía de matutino y voy a decir lo siguiente. Señora bonita, que está usted allá en casa, Chantal va a hacer su magia para aparecer aquí a nuestra invitada. Claro que sí. Así que como ya podrán ver, el día de hoy nos encontramos con Enriqueta Arias, que ya estuvimos mencionando un poquito y estuvimos dando unas pistas, pero quién sabe si le han atinado. Y este episodio va a tratar sobre la magia detrás de este mundo creativo, ¿no? Y consideramos que Enriqueta es una persona ideal para hablar sobre este tema. Entonces, Enriqueta, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. No, hombre, a ti por aceptar la invitación a este episodio. Y es que siento que en cada nuevo episodio es como que desbloqueamos un nuevo personaje dentro de la industria creativa. Totalmente. No solo de la Ciudad de México, creo que a nivel nacional, ¿no? El tema de la magia de la creatividad, Enriqueta, me parece que es el idóneo para platicar contigo, porque creo que tú generas muchísima magia en el tema con toda la cantidad de personas a la que creo yo que le ayudas a cumplir sueños, que las vinculas, que les ayudas. Me gustaría muchísimo empezar, Enriqueta, diciéndonos la definición para ti de lo que es ser una curadora. Ok, híjole, qué difícil. Creo que ser curador en México, curadora en México, curadore en México y América Latina significa básicamente como crear todas las condiciones necesarias para que se pueda gestar cualquier proyecto. Y bueno, en general creo que se puede ser curador y gestor cultural o gestora cultural en cualquier ámbito, ¿no? De la industria creativa, justo como ustedes lo dicen, desde el diseño, la música, el arte urbano, o sea, lo que sea. Pero sí creo que es más bien como generar las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar los proyectos desde lo más básico, desde lo más administrativo, desde lo más esencial hasta a lo mejor lo más macro. Oye, Enriqueta, y justo hablando de este contexto de la curaduría, me gustaría regresar a los inicios de esa Enriqueta a punto de llegar como a esta etapa donde hoy ya te encuentras. ¿Cuáles fueron los inicios dentro de la industria creativa para ti? Pues fue un camino, no podría decir, bueno, sí, difícil, pero creo que más que difícil fue un camino como extraño, tal vez. Llegué de una manera que ni yo misma bien sabía que iba a llegar así. Yo estudié actuación originalmente y después estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Después me fui a estudiar a París Arte y Comunicación, que estaba más inclinado para hacer el desarrollo de mi tesis. Y bueno, realmente yo creo que para mí el momento en el que como que se despertó una oportunidad o que se abrió como una puerta de algo que yo desconocía por completo porque estaba como muy ceñida al arte contemporáneo en ese momento, fue cuando entré a trabajar a Yuxtapos Latinoamérica, donde fui al final, bueno, empecé como intern y después fui editora y estuve casi 3 años y bueno, ahí fue realmente donde me empecé a apasionar sobre el arte urbano y empecé a aprender sobre el street art.
Después de eso trabajé como directora creativa en Pangea así durante 4 años, en donde desarrollamos un montón de festivales de arte urbano en distintas partes del mundo. Y creo que ahí sí, sin duda, fue como mi maestría en producción y desarrollo de proyectos de arte urbano. Y bueno, después de eso trabajé un breve tiempo en All City Canvas, fui host del programa que tenían y además gestionaba la parte de redes sociales, entrevistas, cosas con artistas. Y bueno, en 2015 fue cuando abrí mi propio proyecto, que es Art Synonym, en donde pues ya llevamos trabajando casi 9 años, 8 o 9 años. Y bueno, creo que realmente a partir de ahí es que podría decir que ya se liberó como más una parte creativa mía de poder tomar decisiones, porque en los otros proyectos de una u otra manera pues tenía que seguir como ciertas reglas, cierta perspectiva de las personas que estaban a cargo. Y en Art Synonym ha sido más bien ya como nosotros en manera como de equipo llevar y encaminar de qué forma queremos hacer los proyectos creativos, que también de cierta manera yo le puse Art Synonym al proyecto porque no quería como ceñirme únicamente a producir murales y a producir proyectos de arte urbano, y se ha hecho, ¿no? O sea, como que hemos logrado desarrollar proyectos en diferentes ámbitos y eso ha sido como súper enriquecedor. Bueno, y aparte de toda esta experiencia que has logrado obtener, ¿cómo es que llega el punto en el que tú decides, voy a emprender? O sea, ¿cómo? Sabemos que obviamente toda la experiencia te preparó, pero ¿cómo llegas a ese punto en el que dices, ya, yo quiero hacer mis cosas? La decisión. Pues fue no una decisión como tomada... Más bien fue una decisión tomada por necesidad, porque justo cuando estaba en All City Canvas, yo me acababa de independizar, literal me fui a vivir sola, bueno, con roomies en ese momento, pero bueno, independizarme de cierta manera. Y de repente un día me llaman a la oficina y me dicen como, oye, ¿qué crees? Pues ya no hay presupuesto para el proyecto de All City Canvas, entonces solo te podríamos pagar la mitad del sueldo que normalmente te pagábamos. Y además tú tienes que buscar proyectos, bla, 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 bla. Okay. Y entonces fue como, o sea, fue un shock porque literal fue como, ¿cómo? O sea, me acabo de independizar, ¿cómo voy a pagar la renta? O sea, como, sí, cosas muy básicas. Entonces me acuerdo que me senté en la banqueta a llorar. O sea, me salí de la oficina y me senté en la banqueta a llorar porque literal entré en estado de crisis y fue como de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a pagar la renta? O sea, ¿qué voy a trabajar? O sea, con lo que me pagan, en ese momento me pagan 10,000 pesos, o sea, la mitad eran 5. O sea, literal no era nada. Y entonces como que le hablé por teléfono a mi mamá y le conté. Y me dijo, ¿tienes ahorros? Y yo, sí, pero pues de todas maneras no eran suficientes. Pero claro, bueno, ¿para cuánto te alcanza para que puedas como vivir todavía en donde estás? Y era más o menos un lapso de 6 meses. Y me dijo, bueno, igual y háblalo con tus roomies y revísenlo. Y si en un año, o sea, no... Y entonces fue que mi mamá realmente fue la que me sugirió. Me dijo, sé freelance por un rato. Y entonces... Realmente Art Synonym empezó porque yo quería abrir una revista que fuera de arte, que fuera muy parecida a Juxtapos. Y entonces dije, bueno, pues creo que voy a abrir entonces ahora yo mi propio medio y pues me voy a poner a trabajar en eso. Entonces fue que un día, o sea, después de ese día me senté como a crear nombres y a buscar opciones, abrí la cuenta de Instagram y llegué a Art Synonym. Y bueno, no hagan eso, pero no abran sus cuentas de Instagram si no registran primero sus nombres. Pero, sí. Digo, por fortuna mi nombre se pudo registrar tal como es, porque nadie lo había registrado antes, pero muchas veces pasa que abres tu cuenta de Instagram, abres tu proyecto, le pones el nombre que tú quieres y crees que ya todo es fascinante y de repente toma. Cuando abres, o sea, te das cuenta, legalmente no está disponible. Pero ese es un tip. Pero bueno, o sea, fue así como empecé con Art Synonym y lo que fue muy chistoso es que realmente empezó con la idea de ser un medio, pero de repente se empezó a meter como a convertirse realmente en una casa de producción de arte y que es hasta la fecha lo que es.
O sea, sí generamos cierto contenido para las marcas para las que trabajamos, para los mismos proyectos que desarrollamos, ya sea contenido audiovisual o igual contenido escrito, pero realmente lo que hacemos son más bien producciones de arte, ¿no? Entonces, pues creo que la verdadera razón por la que lo comencé fue por una necesidad, pero Bien. obviamente también había ya muchas inquietudes detrás, como de todos los proyectos en los que había trabajado, que me habían ido alimentando como esta idea un poco de no querer seguir haciendo las cosas como las hacían las personas para las que había trabajado. Era como, ok, me gusta esto de esta persona y de este proyecto, pero no me gusta esto, pero quiero hacer esto, pero bla, 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 bla. Y una de las cosas también que yo veía muchísimo, bueno, uno era que había una como falta de pago de remuneración económica hacia los artistas y las artistas en general en todos los proyectos y hacia nosotros quienes trabajábamos para los proyectos, y también que había una falta de participación de mujeres dentro de los proyectos, y que muchos de los proyectos en los que yo trabajaba, quienes lideraban siempre eran hombres también. Entonces, como que de cierta manera fue también visionar que no quería ya repetir ese mismo patrón, y que además tengo que aceptar que yo también lo empecé a repetir, porque al principio en Art Synonym yo me empecé a dar cuenta que yo contrataba a la mayoría de artistas y eran hombres. Y fue como, ¿cómo? Pero yo misma estoy repitiendo el patrón, ¿no? Entonces también fue como empezar a ponerme estos lentes violeta como para yo también cambiar mi manera de pensar y cambiar como la estructura desde mi mismo proyecto. Oye, Enriqueta, ¿y consideras que fue arriesgado apostarle al arte? No. Yo creo que nunca es arriesgado apostar al arte ni a la creatividad, y mucho menos ahora que es algo que me parece cada vez las líneas se están desdibujando más entre las disciplinas creativas, y creo que eso es muy mágico y muy increíble, y cada vez vemos haciendo a diseñadores industriales más piezas que parecen arte, y artistas más piezas que parecen de diseño industrial, y a los mismos arquitectos desarrollando y creando proyectos para que se geste experiencias creativas y artísticas, y al mismo a la moda haciendo lo mismo con el diseño y viceversa, la música también transicionando espacios. Entonces yo creo que sobre todo actualmente sería muy absurdo pensar que no apostáramos al arte, y también considerando que la economía creativa o la economía naranja, que literal representa más del 3.2% del PIB nacional, por lo menos en México. Entonces creo que es bien importante entender que el entretenimiento y el arte y la creatividad sostienen un punto neurálgico del país, que el gobierno y el país no considere que sea relevante o necesario es otra cosa, pero de que lo es, lo es. Y creo que lo vemos también justo con todos los proyectos de cine que se desarrollan en este país y las cantidades industriales de dinero que se dan para que haya estos magnates del cine, ¿no? Y que están ganando Óscares y que están trayendo premios a México y demás. Y creo que en todas las industrias de entretenimiento y de creatividad pasa muy parecido. Entonces a mí no me parece que el arte o la creatividad sean una apuesta equivocada en ningún momento. Que creo que justo ese tema da un poco como sentido a que eso es como la magia de la creatividad. Esto que mencionas de disipar como estas líneas que dividen a diseñadores gráficos, de industriales, de arquitectos, este tema que siempre tenemos de que los diseñadores no hacen, o sea, como ciertos objetos cuando dejan de ser como funcionales y que se van más como lo arte, hay como también muchas como señalamientos de no, es que no puedes hacer arte o haces esto o haces lo otro. Creo que esa es la magia de la creatividad, ¿no? Claro. La creatividad tiene que fluir. Sí, justo. Y creo que limitarla sería equivocado porque también justamente, o sea, creo que el estudiar una cierta disciplina puede ser que te dé ciertas estructuras que son importantes, como que creo que es como cuando juegas cualquier juego, necesitas conocer las reglas para después, si quieres, romperlas y crear nuevas, pero justamente la idea, creo, en todas las disciplinas creativas actualmente es cada vez que sean más transdisciplinarias y que cada vez haya más diversidad y más participación de diferentes disciplinas con otras disciplinas y de gestores con otros gestores, galerías con otras galerías. O sea, creo que la colectividad es el futuro y me parece que
entre más como que señalemos y coartemos la creatividad, es como menos se va a llegar a cosas más interesantes. Hasta contradictorio es, ¿no? No, la creatividad es, creo que, la herramienta más poderosa que tenemos. Claro. No podemos limitarla, ¿no? Sí. Y en el momento en el que llega un nuevo proyecto contigo Ajá. al estudio, ¿qué es lo más satisfactorio para ti? O sea, en el momento en el que tú ya empiezas a verlo materializado, Sí. en el momento en el que, no sé, tú ves la expresión ya del cliente que dice como, esto es justamente lo que yo quería, o el momento en el que ya finaliza y ya fuera estrés y fuera todo y ya lo logramos, Cuando ya ya acabó adiós. todo. Mira, yo ya acabé. Creo que antes estaba mucho más enfocada en justo como en la satisfacción del cliente, porque obviamente pues era quien nos solicitaba el proyecto, y ahorita creo que estoy mucho más centrada en justo sí que disfrutemos el proceso de manera interna, porque es estresante y es muy estresante y nos lleva muchas veces a todos como a unos niveles de estrés muy grandes, como llegar a satisfacer a alguien, porque aparte el problema, bueno, no el problema, pero la cuestión con los proyectos que hacemos en Arte Sinónimo es que hay que satisfacer a demasiadas personas, es satisfacer al artista, pero satisfacer al cliente, pero satisfacer al espacio público, pero satisfacer al dueño de la propiedad en donde se está desarrollando el espacio, o en el caso, por ejemplo, de la exposición que hicimos del Break-Up Room, era el lugar en donde estábamos y que no hubiera problemas con la vigilancia y la gente, y que si había muchas personas y que si la cola era de 300 personas en la calle, llegó la policía, entonces era como, son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo que todas hay que resolverlas, y es como que se vuelve como si fuéramos pulpos tratando de mover todas las manos todo el tiempo. Y creo que ahora cada vez me centro más en que el proceso sea realmente satisfactorio, porque además me he dado cuenta que cuando disfrutamos más el proceso sí se llega al resultado de una manera más rápida, o más, no rápida, sino más satisfactoria, más plena, más feliz, y a todos nos pone mucho más contentos. Entonces creo que cada vez es más eso, pero por ejemplo de la parte como de planeación que a mí me gusta más cuando llega un proyecto es justo la curaduría y la selección de qué artista, qué espacio, eso a mí me hace como muy, muy feliz. Y hablando un poco de la curaduría, ¿qué dirías que es necesario en una persona para empezar a ejercer este tipo de profesión? Pues yo creo que es empaparte como de muchas cosas. O sea, creo que el tener como un ojo para poder elegir y para poder escoger o proponer es justamente alimentar ese ojo. Porque creo que muchas veces como que pensamos que tal vez estudiar es lo que nos va a llevar como al lugar. Ajá. O sea, justo me fui a Londres y estudié un diplomado en estudios curatoriales, pero me di cuenta que realmente ahí no me estaban enseñando qué era curar. O sea, claro, como que curar es practicar esa misma curaduría, que poco a poco vas alimentándola conociendo a más artistas, conociendo a más diseñadores. A mí, por ejemplo, si hay algo que me gusta un montón es estar yendo a exposiciones, ir a museos, investigar todo el tiempo en internet cosas, y que son a mí las cosas que me empapan como la mente, o que van llenando de archivos mi cabeza, para que cuando voy a elegir y me dan un proyecto, sepa a qué quiero llegar, y entonces sepa cuáles son las cosas que tengo que elegir para que lleguemos a ese punto. Creo que eso es más bien lo que yo incitaría, que si alguien quiere ser curador, curadora, curadore, es justamente empaparte, y justo no solamente de arte visual, o sea, no del campo en el que te vayas a desempeñar, porque así como hay gente que está en diseño, pues también se empapa de artistas visuales, claro, o de diseñadores de moda, o de creativos también tecnológicos, porque también creo que cada vez más la tecnología está permeando más en todas las áreas. Entonces creo que sí, es como más empaparte de todo lo posible, incluso la gastronomía, tener la posibilidad de viajar, conocer espacios, o sea, creo que todo, y conocer gente, creo que todas las cosas poco a poco van alimentando el que sepas a dónde vas a llevar un proyecto. Y justo cómo lidias cuando este esquema que tú creas de cómo tendría que ser como el resultado final, a lo mejor en el proceso sucede algo que evita que esto suceda. ¿Cómo lidias como con esta, no sé si llamarle frustración, pero con el hecho de que las cosas a lo mejor, sobre todo creo que en este mundo como del arte, del diseño, muchas veces en el mismo proceso la idea original cambia, ¿no? Sí. Es totalmente
factible y pasa todo el tiempo. O sea, creo que también como curador y como gestor cultural o gestora cultural tienes que tener todo el tiempo, o sea, escenario A, B, C, D hasta la Z, porque nunca va a pasar como tú lo tienes planeado. O sea, ¿y qué es eso lo que les digo como de ahora disfrutar el proceso? Porque siento que antes estaba muy encasillada en tenemos que llegar a ese resultado y tenemos que llegar a ese resultado y la línea va a ser así. Y de repente cuando empecé a hacerlo y a trabajar me empecé a dar cuenta que nunca pasaba. O sea, creo que han sido contadas las veces en las que he dicho como ya acabamos, o sea, ¿qué pasó? O sea, literal ha sido como 3 o 4 veces en 8 años que realmente he dicho como, qué raro, así, o sea, nunca imaginé que así fuera. Y más bien, todas las veces siempre ha sido como estar buscando formas para llegar al mismo resultado, pero de diferente manera y sin frustrarse en el camino, porque si el artista ya no está disponible, porque el espacio ya no se puede, porque pasó algo o porque el presupuesto se cortó a la mitad del camino y entonces hay que sacar el mismo proyecto con el menos presupuesto que hay. O sea, como 1000 cosas que se van, cada vez se vuelve como un videojuego en el que tienes que ir pasando obstáculos y niveles hasta llegar, y así se convierte un poco llegar al resultado final. Pero creo que si cada vez como que tratas de tener una mayor flexibilidad en que entras al proyecto sabiendo a priori que así van a ser las cosas y que nunca va a ser como tú lo tienes pensado, creo que es mucho más fácil que no te frustres en el camino, porque si no, pues no, o sea, no va a funcionar, porque literal vas a tirar la toalla a la mitad y va a ser como de no puedo, y es como no, sí se puede, nada más hay que tener como mayor resistencia a la frustración. Totalmente. Es como la vida adulta, así es. Es que así es crecer. Sí. Pero también nos das a entender y nos muestras, nos platicas cómo es que detrás de esta magia hay todo un proceso. O sea, nosotros estamos enfocándonos, un caos, exacto. Claro, pero la magia que existe detrás de algo creativo, de una exhibición, de cualquier cosa en lo que diseñadores intervengan, donde creativos intervengan, siempre se tiene que llegar a un proceso en el que te tienes que dar de topes, en el que las cosas te van a cambiar. Y a lo mejor muchas personas que llegan y no están detrás de todo este ámbito, pues no les toca verlo, nada más llegan y dicen, estuvo padrísimo. Ay, qué bonito, foto. Exacto. O critican. Sí, es un lugar muy cómodo de no saber cómo se llegó a eso. Totalmente. Entonces, también eso creo, por lo menos en mi caso, me ha hecho mucho más como tolerante, y también cuando la gente critica es como de no sabes qué pasó, entonces mejor cállate. O sea, literal con cualquier proyecto, porque muchas veces es muy fácil eso, que haya una y que no creo que la crítica sea mala, depende de quién. Claro. Hay que aceptar críticas constructivas. Totalmente. De gente que ha construido cosas. 100%. Si no. Pero literal creo que sí, hay veces es muy fácil como sentarnos y criticar un proyecto, y muchas veces no sabemos cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentaron, sobre todo en un país como México o en América Latina, donde realmente las dificultades para generar y autogestionar proyectos son el día a día, o sea, son de diario. Y que creo que es muy, al contrario, a mí me da muchísima felicidad y me da como un montón de gusto siempre como ver nuevos proyectos creativos, y al contrario, me interesa saber cómo llegaron ahí, porque sé lo difícil que es abrir un proyecto, sé lo difícil que es emprender un proyecto creativo. No por eso, como decíamos al principio, no es una buena apuesta, pero sí sé que los procesos son complejos. Entonces, cuando alguien abre algo, primero, antes de criticar o intenta emprender algo, antes de criticar es mejor como sentarse un poco hacia atrás y preguntar cómo es que más bien lo desarrollaron, ¿no? Que creo que eso es la parte más interesante. Totalmente. Y hablando un poco de todo este tema, ¿cómo sientes tú que es trabajar y desarrollar todos esos proyectos en México? Y más siendo tu mujer. Difícil. Es complicado, no es imposible, es divertido también, porque igual y probablemente si no existieran estas dificultades, también no se buscarían alternativas creativas que nos ayudaran a llegar a otros resultados o a resultados más divertidos, por decirlo así. Creo que es difícil, sí, como mujer, pero no es imposible. Y
yo creo que sobre todo también apoyándote con otras mujeres creativas también se pueden llegar a cosas muy interesantes. ¿Cuál consideras que es hoy día? Porque aparte creo que sí ha venido cambiando muchísimo el panorama o el papel como de las mujeres dentro de la industria creativa. Uh-huh. Creo que cada vez veo a más mujeres abriendo espacios para otras mujeres, generando nuevos proyectos, desarrollando sus propios proyectos, sintiéndose orgullosas de ellos, apoyándonos con otras mujeres, y para mí eso creo que es lo más satisfactorio. Creo que estamos viviendo un momento en el que a mí me parece que se están abriendo cada vez más brechas. Supongo que con las nuevas generaciones vamos a ver todavía algo a lo mejor mucho más exponencial, pero sí nos está tocando ver un cambio, ¿no? Con los proyectos de mujeres para mujeres y con mujeres. Totalmente. Y si tú pudieras darle un consejo a alguien para empezar a emprender y dedicarse completamente a lo que es el mundo creativo, ¿qué le dirías? Porque obviamente tú estuviste en una situación que te orilló ya llegar a eso. Sí. Que a lo mejor si hubieras llegado a este punto, pero hubieras durado más en emprender o tener ese empujoncito de, claro, bueno, ya lo voy a hacer. Sí, sí. Este fue un golpe que te dijo, no, es que ya lo tienes que hacer. Lo haces. Entonces, ¿qué podrías decirle tú a las personas que están pensando y todavía están entre, ¿lo hago o no lo hago? Que yo creo que justo como las cosas que hacen que una persona creativa no desarrolle un proyecto siempre es este paso entre sobrepensar y hacer, y entre más corto sea ese paso o entre más pequeña se haga esa brecha, más fácil va a poder ser literal crear algo. Entonces, y eso pasa en todo, literal, por ejemplo, lo podemos ver cuando vas a escribir un texto y entre más rápido pongas la mano con el lápiz sobre la pluma o te pongas a escribir, más rápido va a salir el artículo o el libro o lo que sea que estás creando. Igual con los artistas, entre más rápido empiecen a crear en un pincel o desde una herramienta tecnológica, va a ser más fácil. Entonces, lo mismo pasa con los emprendimientos creativos en general. Es poner, entre más rápido la cagues, sí, va a ser más fácil que desarrolles un proyecto exitoso en lugar de sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar, porque a veces yo sobrepienso muchísimo y a veces sobrepensar no nos lleva a la acción y de repente te quedas con la frustración de eso que no estás desarrollando y causa todavía más frustración. Entonces creo que yo sería como, pues si no tienen este empujón de parte del exterior de órale, vámonos, que ellos mismos o ellas mismas se den ese mismo paso y que se empujen, porque creo que es la única manera en la que te vas a poder dar cuenta si vale la pena o no vale la pena, si le mueves aquí, le mueves allá, si lo haces con alguien más o no, es la única manera. Sí, es que aparte creo que generalmente como que dentro como de los medios creativos, del sector creativo, tendemos mucho como a autosabotearnos, a tener una autocrítica muy fuerte que te detiene muchísimo. Entonces creo que esta parte de generar comunidad, de seguir, creo que es buenísimo. Igual y a lo mejor, yo soy diseñador industrial, pero no por eso no voy a estar como metido como en temas de arte, de arquitectura y tratar como de empaparme de muchas más cosas. Me parece muy interesante justamente este tema porque creo que sigue siendo parte de este proceso que finalmente genera como esta magia de estas personas. Y digo magia a este proceso de cuando ves a una persona que dices, güey, qué chingón que ya lo está haciendo o qué chingón que ya esto. O sea, a lo mejor no es como lo esperaba, pero pues poco a poco va como... Y es que también cuando estás en este proceso, la magia tú la ves desde afuera. O sea, tú ves como ya todo lo que logró, ya todo lo que tiene propuesto, ya cómo ha desarrollado todo. Pero obviamente nosotros sabemos que esa magia viene de un punto de crisis también. O sea, de un proyecto a lo mejor fallido, de momentos de que no, ya no puedo más, voy a soltar la toalla, mira, ya, aquí la dejamos. Entonces, también es eso, o sea, a uno le toca ver desde la parte externa, pero también uno cuando está creando estos tipos de procesos, estos tipos de galerías, estos tipos de contenido digital, estos tipos de exhibiciones, tú sabes todo lo que te costó, tú sabes realmente todo lo que le invertiste. Es que a veces no nos gusta compartir lo malo. Exacto. No, sí. O sea, ¿cuál consideras, Enriqueta, que es como como ese punto clave para comenzar a hacer... Pues digo, ya retomamos anteriormente un poco ese tema, pero retomando, ¿cuál sería como la clave
para seguir haciendo y viviendo de arte, de diseño? Pues yo creo que justo no dejar de crear, como no importa cuántos proyectos fallidos hay, o sea, hagas, ¿no? O tengas en el pasado, creo que siempre se puede llegar a un proyecto exitoso. A veces justo no es como no tenías las condiciones o tal vez no tenías los recursos o lo que sea, pero como que los proyectos, justo como, o sea, lo veo con mi proyecto inicialmente iba a ser una revista y tomó un encauce completamente diferente. Y no por eso se volvió frustrante en ningún momento, porque al contrario, fue como, órale, o sea, no sabía que podía hacer esto, ¿no? Entonces creo que es eso, como que puede ser que tengamos una idea muy en mente y nos aferremos demasiado a esa, pero también hay que ser flexibles con la manera en la que se va llegando, y tal vez, eventualmente, Art Synonym llegará a también ser un medio, pero no me quiero como frustrar con la idea de que si no lo fue, entonces es un proyecto fallido, ¿no? Sí. Entonces creo que en ese sentido es como solo seguir creando, seguir desarrollando y listo, o sea, de una u otra manera siempre y generar comunidad, o sea, creo que generar comunidad y apoyarte con otras personas que están en tu mismo medio o en otro diferente, y que también eso alimente tus ideas. Siento que eres una mujer que inspira mucho y que muestra mucho de qué podemos hacer aquí en México y cómo podemos desarrollarlo. Así que me encantaría que nos pudieras decir nuestras redes de dónde podemos encontrarte. Claro, pues nos pueden encontrar en www.artsynonym.com y también nos pueden encontrar en Instagram. Estamos como @artsynonym, que literal es sinónimo de arte en inglés. Y bueno, yo estoy como Enriqueta Arias, y pues nada, que nos sigan, literal estamos haciendo proyectos todo el tiempo. Enriqueta, antes de finalizar el episodio, me encantaría que termináramos como definiendo cada uno qué es entonces la magia detrás de la creatividad. Yo creo que la magia detrás de la creatividad es todo el caos que se genera detrás de esa creatividad, y el nunca dejarse de sorprender de las cosas que se pueden hacer y los lugares a los que se pueden llegar. Yo me quedo con esa definición definitivamente, ¿no, Chantal? Yo creo que le agregaría también el aceptar los cambios y ir con ellos totalmente, y ya estaría fabuloso. Yo agregaría a esa el tema de quitarte los límites. Sí. Quítate los límites. Recuerda que la creatividad es la única herramienta que tenemos y que no tiene un límite. Es la más poderosa que tenemos. Entonces, con eso terminamos este episodio, amigos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando en Spotify, por estarnos viendo y escuchando en YouTube. Recuerden que estamos en la temporada número 2 de Todos Somos Diseño, el podcast, y que todos, pero absolutamente todos, somos diseño. Bienvenida, no. Espérame, es que estaba rebobinando mi frase siguiente, ¿no? Y voy a decir que lo vi en TikTok. Se volvió viral. Pero está buenísimo. Lo vi en TikTok. Me lleva la verga. ¿Puedes creer que estamos en la segunda temporada? Sé que ya estamos a punto de llegar a la mitad de la temporada, pero yo sigo sin creer que podemos llegar.